vamos a la segunda parte del tema. En Apocalipsis, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Es: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el segundo pasaje que se utiliza de los tres que existen, y ya vimos ya que el primero, Apocalipsis 11, queda completamente descubierto, que no nos habla de un templo terrenal, no nos habla de una reconstrucción de un tercer templo allí en Jerusalén. Ahora, este texto se dice en el mundo cristiano de hoy en día que aquí está hablando de la reconstrucción de un templo. Cuando se reconstruya nuevamente el templo y los sacrificios y el sistema sacerdotal allí en Israel, se va a sentar un ser majestuoso, un ser extraño que va a gobernar, va a regir allí en Israel. Pero realmente de esto es que nos está hablando la palabra de Dios. Nos está hablando de esto, o precisamente Pablo nos amonesta para que nosotros tengamos cuidado con los engaños finales. Vamos a ver el texto en su contexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Vamos al versículo 1 y vamos a comenzar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿De qué nos viene realmente hablando esto? Por lo menos en este primer versículo. Nos habla de qué cosa? De la venida. Y déjenme decirle que la palabra que utiliza aquí para venida es parousia. Que parousia es el advenimiento. Porque esta palabra tiene varias aplicaciones cuando se traduce al español. Puede ser como advenimiento, puede ser como venida, o puede ser como presencia. En otras palabras, visible siempre. Porque hay otras venidas, hay personas que han inventado que Cristo viene de forma, viene a raptar, que no es de forma visible, pero realmente aquí nos está hablando de la venida de nuestro gran rey que viene a reunir a su pueblo. Dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Gente que dicen: el Señor me reveló, el Espíritu me reveló. No se muevan fácilmente, ni por espíritu, ni por palabras, en otras palabras, humanas, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Saben lo que está diciendo el mismo Pablo aquí? No se dejen engañar. En el principio del siglo cristiano, Pablo está diciendo que Cristo no estaba cerca para sus días. Lo que le estaba diciendo era precisamente que tenía que venir algo grande. No se dejen engañar. Primeramente vean la profecía, ahora miren lo que voy a decir. Tiene que venir algo grande antes de que venga Cristo Jesús en gloria. ¿Verdad? Ahora vamos al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Vamos a analizar ahora ese texto nada más. Aquí la palabra manifieste es en el griego apocalupto, y esa palabra manifieste es descubrir. Dice, iba a descubrir el hombre de pecado, se iba a revelar, o es la palabra también venida, apocalupto. Él aquí está hablando que no era cualquier apostasía, aquí se habla que es una gran apostasía. Por eso fue que él escribió esto a los tesalonicenses. Ahora, sigue diciendo quién era que tenía que venir, quién era que se iba a manifestar: el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y quién es el hijo de perdición? Cuando vamos a Daniel capítulo 7, nos damos cuenta allí que se da algunas palabritas con respecto
a este mismo hombre de pecado, pero con otro lenguaje simbólico también de profecía. Daniel, capítulo 7, en el versículo 7 nos viene hablando, Daniel 7, voy a leer desde el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Allí nos habla de hombre de pecado. Ahora, cuando lo pone al cuerno pequeño con ojos como de hombre, es porque obviamente nos está dando un símbolo con un cuerno de algo que iba a ser, ¿qué cosa? Un hombre, que tenía que ver con hombre en la tierra realmente. Dice que tenía ojos como de hombre y tenía boca. ¿Tiene un hombre boca? Obviamente, que hablaba grandes cosas. Ya estamos captando, lo estamos viendo perfectamente. El cuerno pequeño tenía ojos como de hombre. Allí nos habla de hombre de pecado. Tenía boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué eran estas grandes cosas que hablaba? Versículo 21, mire también lo que hacía este cuerno pequeño. Dice, y veía yo este cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos y lo vencía. Mire lo que dice ahora el versículo 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es el cuerno pequeño. Y hablará, mira cuáles eran las cosas que hablaba, la blasfemia que hablaba. Hablará palabra contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y nada de los tiempos. Yo no tengo tiempo, el que no tiene tiempo de hablar de estas cosas ahora soy yo. Se acabó el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, mis hermanos, dice aquí que iba a cambiar los tiempos, iba también a cambiar la ley. Ustedes se van a quedar atónitos, con la boca abierta, cuando veamos de qué manera este hombre, el misterio de iniquidad, cambió los tiempos proféticos y de qué manera cambió la ley. Esto es tremendo, mis hermanos. Aquí se está hablando de un poder que se atrevió a hacer todas estas cosas. ¿De dónde salió el cuerno pequeño? Cuando leemos el capítulo 7 completo nos damos cuenta que él salió de Roma. Porque sale de la cuarta bestia, y de la cuarta bestia salen 10 cuernos, y él sale de entre los 10 cuernos en esa misma bestia, y él arranca 3 para ponerse él. Pero bueno, vamos un momentico. Dice por allá que es un poquito fresco. La palabra ahí en el mismo Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, nos dice, no solamente nos habla del hombre de pecado, sino que también nos habla del hijo de perdición. En la palabra de Dios, ¿de quién es el hijo de perdición? Vamos un momentico al libro de Juan. El libro de Juan capítulo 17, versículo 12. Y vamos a ver clarito allí quién es el hijo de perdición. Juan 17, 12 nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién fue ese hijo de perdición que se perdió? No está hablando realmente. ¿Quién era el hijo de perdición? No está hablando de Judas. ¿Qué es lo que hacía Judas? ¿Qué es lo que era Judas? Vamos un momentico a Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 45. Vamos a ver que Judas realmente era un discípulo que andaba con Cristo. ¿Y de qué manera fue el hijo de perdición? ¿Cómo entregó al Señor Jesús? ¿Andaba con él Judas, sí o no? Como cualquier otro discípulo, sí o no. ¿Compartía el pan junto con Jesús, sí o no? ¿Compartía la palabra con Jesús, sí o no? ¿Compartía las curaciones que Jesús, las sanidades, y que él sanaba dolencia? Y todos ellos eran, ¿qué cosa? Eran testigos de toda la obra de Cristo sobre esta tierra. Un discípulo del Señor Jesús. En Marcos 14, 45, ¿qué nos dice allí? Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Exactamente. Judas entregó a Cristo Jesús. La palabra de Dios, cuando dice el hombre de pecado y el hijo de perdición, tenía que manifestarse. Lo que nos está diciendo es que ahí en segunda de Tesalonicenses, el hijo de perdición no iba a ser un dictador, así como por ejemplo cualquier presidente, por ejemplo Donald Trump o Adolfo Hitler en el tiempo de Hitler, ¿se acuerdan? Que mató. No, él no se iba a presentar así.
sería completamente todo lo contrario, sería un falso apóstol del Señor. Se iba a hacer pasar por cristiano, se iba a hacer pasar por Dios, iba a decirle al mundo entero, hasta que, como lo dice allí, que era el mismo Dios en la tierra, pero de una manera bien sutil. Realmente nos habla de una forma sutil, que él venía silenciosamente haciéndose pasar por Dios. Capítulo 4 dice, de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo era que se iba a oponer a Dios? No abiertamente, porque si no todo el mundo lo iba a descubrir. Mira, ese es el anticristo. Él lo iba a hacer de una forma que la gente dijera, no, ese es un enviado de Cristo, ese es el enviado de Dios sobre esta tierra. De una forma sutil. El enemigo tiene formas para engañar. Amén. Sí tiene muchas artimañas, pero la mayor obra de engaño iba a ser esta. Poner a un hombre en la tierra como representante del mismo Dios y a la misma vez se iba a oponer en contra de Dios y de todo lo que se llama Dios. Pero se iba a oponer de tal manera que se iba a ¿qué cosa? A sentar en el templo del mismo Dios. Esto está tremendo, hermano. Sentarse en el templo de Dios. ¿Qué es lo que significa sentarse en el templo de Dios? ¿Esto es una falta de respeto contra Dios, sí o no? Sí, porque sentarse tiene que ver con autoridad y tiene que ver con intercesión. ¿Quieren ver un momentico en la palabra de Dios? Vamos a Marcos 16. En el libro de Marcos lo dice clarito. Marcos 16, versículo 19. Y miren lo que nos dice allí. Marcos 16, versículo 19. Dice, la ascensión de Jesús. El Señor Jesús, después que se le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? ¿Para qué se sentó el Señor Jesús? ¿Qué recibe el Señor Jesús allá arriba a la diestra de Dios sentado? Recibe poder, gloria, autoridad. Recibe también su principio. Lo recibe todo allá arriba, toda la gloria. El Apocalipsis nos habla de todo lo que recibe Jesús allá arriba en el cielo. Su trono, su grande autoridad. Entonces cuando éste se siente en el templo de Dios, lo que está haciendo es reclamando la autoridad de Dios como suya. En otras palabras, lo que está hablando Daniel capítulo 7 se está cumpliendo perfectamente sobre él. Porque él estaba hablando palabras contra el Altísimo y quebrantando a los santos del Altísimo. Es terrible lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. A ver, Jesús cuando sube al cielo, que se sienta a la diestra de Dios, ¿es intercesor, sí o no? El que ocupa el lugar de Dios aquí en esta tierra se hace pasar por intercesor entre Dios y los hombres, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es que realmente tiene la autoridad sobre esta tierra? ¿No es Cristo Jesús? ¿Y por qué un hombre se lleva la autoridad que todos los reyes de la tierra tienen que besarlo y tienen que postrarse delante de él? Esto es completamente un sistema falso que tenía que venir justamente antes de la venida de Cristo. Pero según la palabra de Dios nos dice que desde los días del mismo Pablo ya te estaba existiendo. Vamos a indagar primeramente en el mismo texto. Dice, se opone a Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. ¿Qué templo es este en el cual él se sienta? La iglesia. Será el tercer templo de Jerusalén. Miren, hermano, millones y millones de cristianos en todo el mundo Así es. están creyendo que aquí se está hablando de un hombre que va a venir y se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén que está a punto de ser construido. Pero la palabra de Dios no nos está hablando acerca de esto, porque la reanudación de un templo echa por tierra el sacrificio de Cristo Jesús. Ya lo hemos visto ya. Entonces, ¿de qué templo nos está hablando aquí? Ahora vamos a ver la verdad más estupenda del día de hoy. Para la palabra templo en el griego hay dos palabras. Vamos a encontrar la primera de estas palabras en Mateo 24, por ejemplo. Una es naos, que es la que utiliza aquí, y vamos a ver la otra. Mateo 24.
Mateo 24, en el versículo 1, miren lo que nos dice. Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Utilicé este texto porque nos habla de templo y nos habla de edificios. En otras palabras, está hablando de un templo terrenal, un templo hecho por hombre, un templo hecho por manos humanas. Mira, nos habla donde quiera de templo, en Mateo 21, 23, donde quiera en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento nos habla de templo. Cada vez que se habla de templo terrenal, siempre utiliza la palabra Heirón. Pero cuando nos habla del templo celestial en la tierra, que es el espiritual, cuando nos habla del templo del alma, de la iglesia de Cristo, siempre Pablo utiliza el término naos. Aquí, en Mateo 24:1, la palabra que utiliza en griego es Heirón, para templo. Pero por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 15, 16, 17, cuando nos habla del templo que somos nosotros, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 19 y 20, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Con quién está hablando Pablo en Corinto? Ahí en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 1, vamos un momentico allí, versículo 2, nos vamos a dar cuenta con quién está hablando Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Vamos a ver el texto por ahí. ¿A quién le habla a Pablo en Corinto? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y allí a ellos le dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Todos esos pasajes, donde quiera que se refiere de templo a la iglesia de Dios, siempre es naos. Y para sorpresa, aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, la palabra que utiliza es naos. En otras palabras, ¿de qué templo nos está hablando? No nos está hablando del tercer templo, de la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, sino que tenía que sentarse en un templo que es el mismo templo, la iglesia. Tenía que hacerse pasar por el Dios en esta tierra, y las iglesias lo iban a ¿qué cosa? Lo iban a seguir, iban a buscar unidad con él, e iban a buscar todo con ese intercesor entre Dios y el hombre. Pero hay un remanente a quien Dios le iba a revelar estas grandes verdades. El versículo 5 nos dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6: ahora vosotros sabéis qué cosa lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En otras palabras, ¿saben lo que le enseñaba Pablo a los tesalonicenses? Porque le dice: vosotros sabéis lo que todavía lo detiene, porque él tiene que venir antes que venga Cristo, pero hay algo todavía que lo detiene. Pablo le enseñaba el capítulo 7 del libro de Daniel y el capítulo 8 también, porque allí en el capítulo 7 y en el capítulo 8 está perfectamente confirmado que lo que lo detenía era el imperio de los Césares. Mientras no se quitaba el imperio pagano, no podía resurgir ¿qué cosa? Roma papal. ¿Cómo se llama la iglesia y de dónde salió? El cuerno pequeño no viene de Roma. Iglesia católica, apostólica, griega. No, es romana. Sale de allí de Roma. Hasta que no saliera el imperio, no podía. Y esto sucedió específicamente en el año 476. Cayendo el imperio, resurgió la iglesia que se dice que es la universal, pero a la vez es la Roma papal, la que ocupa el lugar de Dios. Dice el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado. Ustedes no han visto muchas personas que hablan de que este sujeto es un hombre y no puede dejar de ser un hombre. No, hermano, es un sistema. Es un sistema que envuelve a todos los hombres que se ponen como cabeza de ese sistema, a todos los papas desde los días, desde su comienzo. Él dice: ya está en acción, pero hay quien todavía lo detiene. Nos habla realmente del anticristo. El que ocupa el lugar de Cristo, ¿ese quién? El anticristo. ¿Y qué nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3? Primera de Juan 4, 3. Miren lo que nos dice allí. Ya estaba en los días de Pablo. Dice:
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y el anticristo ya estaba en medio de ellos, lo que todavía había. ¿Por qué se dice que todavía estaba? Porque estaba detenido, pero ya estaba entre ellos. Porque era de Roma, de donde venía, mi hermano. Y lo mismo que le detenían era el mismo imperio, lo mismo que hemos dicho hasta ahora. El versículo 8 nos dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En estos dos textos es que se va a basar el estudio que viene, porque no nos da tiempo para la presentación completa del tema. Iba a hablar acerca de los engaños finales de Satanás y de la manifestación del diablo sobre la tierra. Eso fue lo que les prometí el tema pasado, ¿verdad? Pero por lo menos hemos visto hasta ahora dos de los textos que son de los tres usados, el único apoyo que tiene la creencia en un tercer templo construido, que están esos textos completamente fuera de contexto. No nos está hablando de templo terrenal, siempre nos habla de templo celestial y el templo de esta tierra, que es la iglesia del Dios vivo. Amén. Que es la columna y el baluarte de la verdad. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos el nombre del Señor. 1 y 5. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar el himno número 438. No, en la otra parte. 438. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, espera velando tu augusto Señor, Jesús el esposo, vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Faltan algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando su anhelo mejor. Bien, hermano, vamos a tener la oración. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por la palabra tuya en el día de hoy. Amén. Te damos gracias porque tú nos has hablado, Señor, sí nos has hablado. Amén. Es clarito está que no, el tercer templo no tiene base bíblica. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para poder seguir excavando en tu palabra y tener mucha relación contigo, Señor, para poder vivir aquello que tú nos has regalado. Te pedimos también que sea con aquellos que aún no han podido ver estas verdades, que puedan verla para gloria tuya, Señor. También te pedimos, Padre eterno, que seas tú quien nos siga bendiciendo, Señor, en el día de hoy,
Que tu bendición esté con nosotros y no se vaya de nosotros. Sé con todo tu pueblo, con toda tu iglesia, Señor, en toda parte del mundo, donde quiera que se encuentre, santifica a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.